Muy bien, vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Buenos días, Narujaku. Muy bien. Esto, vuelvo a repetir, se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 21. Para que se puedan mover de una vez. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 21. Muy bien, para que podamos estar ahí. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confiados en la verdad presente. Y esta parte es importante porque a veces se nos olvida la importancia de repetir y repetir y repetir la verdad. ¿Por qué? Miren, se los pongo en un simple y sencillo concepto. Muchas veces pasa, y por ahí dicen, que cuando se repite tanto una mentira, termina pareciendo una verdad. Cuando se repite tanto una verdad, queda firme. Esto ya se los digo yo, obviamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil para el ser humano olvidar algo, o simple y sencillamente ignorarlo, y pasa, y ha pasado, y está registrado incluso en la misma escritura, como también el pueblo de Israel fácilmente olvida las obras maravillosas de Dios. Por eso mismo, Dios le dice una y otra vez que vuelva a leer lo que Dios ha hecho por ellos, y para que teman a Dios y para que tengan amor por Él. Y Pablo era uno también de los que tenía esa tranquilidad de poder repetir los mismos temas una y otra vez. Es más, es algo que incluso aquí hemos hecho. Se ha tocado muchas veces varios temas de la fe, varios temas del amor, varios temas de la doctrina, de lo que viene siendo la obediencia, y entre otros temas que al final de cuentas necesitamos repetir, porque en muchas ocasiones sí se nos puede olvidar, o más que olvidar, porque puede ser que lo recordemos. Eso nos ayuda a tener firme la idea. Esto no es nuevo, digo, porque aquí Pedro justamente hace exactamente lo mismo. Dice, estas cosas les repito, aunque ya las sepan, ya las sepan. O sea, que ya las sepan, ustedes se las tengo que repetir. Y se las tengo que repetir, y se las tengo que repetir. Un padre hace exactamente lo mismo. Generalmente un padre a su hijo siempre le repite lo mismo, aunque sepa que el hijo lo va a hacer, aunque sepa que el hijo lo tiene bien en cuenta, siempre le recuerda lo que él considera importante. Porque siempre, por algún motivo, en algún momento, por algún sentimiento, por alguna situación, podemos ignorar una cosa que para nosotros era súper obvia, y a causa de no recordarlo a cada instante, llegó un momento en el que simplemente se nos olvidó. Y Pedro dice esto, o sea, no me molesta decirles prácticamente, o quiero repetirles esto, aunque lo sepan, porque es necesario. Y Pablo hace la misma afirmación. En Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Filipenses está después de Efesios. Filipenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, dice Pablo, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para que vosotros, dice, y para vosotros es seguro. Entonces el hecho de que veamos en la escritura, es más, miren, se los pongo bien fácil, un segundo. Si algo es cierto, es que la palabra de Dios es, y punto. O sea, existe y tiene que cumplirse y tiene que seguirse. Ahora bien, hay una frase, no sé si sería una frase, más bien una regla en las doctrinas de los creyentes que generalmente he escuchado yo, que no le veo sentido por lo siguiente que voy a mencionar. Sin embargo, lo entiendo como válido. Y es que muchas veces tú no puedes crear, dicen ellos, una doctrina a partir de un solo versículo. O sea, una cosa que dicen muchas veces, tú no puedes crear una doctrina a partir de un solo versículo. Tiene que haber más versículos que lo respalden. Ahora bien, ¿por qué digo que no me parece correcta? Porque simplemente si, aunque Dios lo haya dicho una vez, pues una vez se cumple, y eso es suficiente para poder hacerlo. Imagínense que en vez de tener los 4 evangelios,
hubiéramos tenido un solo evangelio que menciona todo lo que mencionan los otros evangelios, no habríamos tenido 2 versículos donde Jesús dijera, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. No habríamos tenido más cuestiones que al final de cuentas Dios sabía que iban a ser necesarias porque el hombre es terco. Y muchas veces las cosas que Dios dice en un solo lugar, las queremos ignorar en otro. ¿Okay? Y cuando Dios no ha dicho que sean posibles de ignorarse, por así decirlo. Pero esto ayuda, tal y como lo dice Pablo. Cuando vemos una vez que debemos amarnos a nosotros, a nosotros entre nosotros, que debemos tener amor entre nosotros, y luego vemos otra vez que tenemos que tener amor entre nosotros, y luego vemos otra vez que tenemos que tener amor fraternal, pues queda muy seguro que necesitamos tener amor entre todos nosotros. Si una vez vemos, por ejemplo, a Pedro afirmar que ante todas las cosas tengamos amor, y en otra parte vemos otra vez que tengamos ante todas las cosas amor, pues entonces tenemos una seguridad de que el amor es la principal fuente de todo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la palabra se afirma y se reafirma una y otra vez en los temas más importantes. En los temas más importantes se afirma y se reafirma una y otra vez. Ahora bien, debo ser claro, hay cosas que la Escritura dice una sola vez que son importantes, pero no son tan esenciales y por ello no hay necesidad de repetirse en otras ocasiones. Les voy a dar un ejemplo. Lo del velo de la mujer, que la mujer no puede profetizar o orar sin tener un velo, no sé si recuerdan esa parte, y que ya les he explicado que el velo de la mujer soltera es el cabello largo y el velo de la mujer casada es cuando se pone un velo extra, porque el velo de su cabello largo al final de cuentas era el velo que determinaba o daba a conocer la autoridad que Dios tiene sobre ella, y ahora hay otra autoridad también que es la de su marido. Pero bueno, eso es un tema no esencial. Muchas mujeres pueden llegar a vivir su vida sin necesidad de hacer eso y no por ello están infringiendo algo que podría serles problemático. Por eso mismo la Escritura no lo repite más de una vez. Ahora bien, yo hago la pregunta, si sabemos que esto viene de Dios, aunque digamos es un consejo, no una doctrina, yo pregunto, ¿no debería ser considerado como mayor y con gran validez simple y sencillamente porque Dios lo dijo? Yo creo que sí, pero como vemos, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque simple y sencillamente siguen con esa regla que ellos tienen de que si no hay 2 o 3 versículos que lo lleguen a afirmar y reconfirmar, simple y sencillamente no es una doctrina, cuando la palabra de Dios no necesita más de una sola cosa, simplemente necesita ser y se acabó. Ahora bien, esto nos ayuda también a tener seguridad entre todo, porque ciertamente muchas personas van a tratar de sacar de contexto algún versículo. Eso es verdad. Entonces, el hecho de tener más partes de la Escritura que terminen reafirmando una verdad nos ayuda a no caer en falsas doctrinas. Lo que yo hablaba del velo de la mujer, por ejemplo, es un tema que se puede poner en debate. ¿Por qué? Porque no hay más versículos que respalden ese tema. Pero sí hay versículos que no se deberían debatir porque está escrito y está remarcado por muchas cuestiones de la Escritura y se siguen debatiendo. Por eso mismo, tanto Pablo como Pedro tenían la necesidad de repetir y repetir y repetir las mismas cosas. Y en nuestro caso, pues lo vemos al día de hoy. Por ejemplo, hace poco me preguntaban, bueno, ¿por qué hay tanta predicadora cuando se supone que en la Escritura dice que en la iglesia la mujer no debe predicar ni ejercer autoridad sobre el varón? Le digo, porque simple y sencillamente ellos piensan que solo hay un versículo que reafirma esa cuestión. Mientras que hay otros versículos que también dicen en la congregación, como en todas las iglesias de Dios, vuestras mujeres callen en las congregaciones, como también lo dice la ley. Y hay otros versículos que muestran esta misma naturaleza yéndonos hasta Génesis. Digo, pero no lo quieren tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a menos de que diga en otro versículo que les dije que no tienen que predicar, pues ellos no lo van a querer aceptar. ¿Quiere decir que ciertamente es incorrecto? No, porque está respaldado por la Escritura y se ha visto una y otra vez. Entonces eso debería darnos seguridad. Por eso mismo les digo, lean la Escritura, lean la palabra, porque cuando ustedes leen la Escritura no van a dejar que nadie les engañe, ni con falsas doctrinas, ni con doctrinas de hombres.
Porque hay muchas doctrinas basadas a veces en una escritura que nada tiene que ver con la realidad que ellos están tratando de implementar. Yo les doy un ejemplo. Hay una doctrina que dice que no puedes transferir sangre, cuando la escritura dice consumir, o sea, comer sangre, no transferir. Entonces, ellos no transfieren sangre, no donan sangre, no reciben sangre de otras personas porque piensan que eso es pecado, cuando en realidad no es lo que dice la escritura. Además de otras cuestiones que ya tendría que meterme ahí, pero no tiene mucho sentido hacerlo ahorita. El punto es ese, que hay personas que tergiversan ciertos textos para sacar doctrinas que no están ahí, pero hay otras que sí lo están y se tienen que respetar por puro amor a Dios. ¿Y cómo se sabe esto? Leyendo la escritura, repitiendo y repitiendo la palabra. Va a llegar un momento en el que lo vas a entender, lo vas a recibir y vas a tener incluso argumentos a favor de eso que tú defiendes. Por algo es que en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, dice: y lo tendrá consigo, hablando del libro de la ley, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Obviamente, si lees todos los días de tu vida, va a llegar un momento en el que vas a terminar la escritura y la vas a volver a leer, y la vas a volver a leer, y la vas a volver a leer. Más considerando que para este tiempo los únicos libros que estaban era el Deuteronomio, o sea, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Eran los únicos que había. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que era un texto incluso más pequeño. ¿Cuántas veces ibas a repetir eso? Todos los días de su vida. Y dice: para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Cómo es que recibimos incluso la sabiduría? Repitiendo y repitiendo la palabra de Dios. Lo digo para las personas que están leyendo la escritura, que no piensen que cuando acaben la Biblia se pueden meter a otros textos, a otros libros, a otros autores, cuando en realidad lo único que necesitan para aprender de la verdad es la escritura. Nada más, nada menos y nada más. Dios dio esa palabra tan específica por algo. Dios nos dio esos textos por algo. Es más, incluso los primeros 5 libros, nos llevan a Jesucristo y nos llevan a la misma verdad. Solamente que con una perspectiva incluso menor de todo lo sucedido después y de la promesa que Dios había dado sobre el nuevo pacto. Por eso la Escritura dice que se tenían que cumplir la ley y los profetas, porque ambas cosas eran necesarias para entender el nuevo pacto que tenemos al día de hoy. Pero bueno, el punto está en entender que desde el principio, con solo 5 libros, lo que Dios estaba diciéndole a Israel es: repite y repite y repite mi escritura una y otra vez para que tengas bien claro cómo tienes que vivir. Y si eso te enseña a temer a Dios, a tener temor de Dios a tener temor de Jehová, ese temor también te lleva a la sabiduría. Tal y como está escrito, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿qué tan importante es repetir la escritura? Demasiado importante. Es lo esencial en la vida de un creyente. Entonces, si tú un día, y espero pronto, no solo uno, sino varios de los que están aquí, y espero más aún que varios de los que estamos en el Evangelio, terminemos la escritura otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y una tras otra y una tras otra vez. Está bien que quieran leer otros autores, está bien que quieran leer el libro de otras personas, porque incluso en lo personal yo les he dicho que alguna ocasión, y si Dios lo permite, yo
primeramente Dios, sacaré un libro que hable específicamente sobre estas cuestiones, sobre todo esto que les menciono, la importancia de leer, el por qué el creyente tiene que empezar a querer andar en santidad y no escuchar a las ideas de este mundo que simplemente te tratan de tachar la santidad como religiosidad falsa. Y podría ser de utilidad y de bendición para la gente, pero en ese libro también quiero remarcar la importancia de no dejar de leer, de no respaldarse solamente de libros que escribimos nosotros, por ejemplo los creyentes, que son de utilidad, que son de bendición, pero no son la fuente misma de la verdad. Porque al final esos libros van a estar basados en esto. Y qué mejor que ir a la fuente pura. Tal y como decía Pedro, tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, tengamos conciencia para que si en algún momento terminan la escritura, no digan ya leí todo lo que tenía que leer, ya sé todo lo que tengo que saber, porque no es verdad. Si alguna persona cree saber algo, todavía no lo sabe como debería haberlo sabido. Así lo dice la palabra. Entonces, no se confíen en que si ya leyeron la escritura, ustedes ya están totalmente conscientes de toda la verdad. Al contrario, más sabiendo de toda la ignorancia que la escritura nos muestra que tenemos, deberíamos buscar leerla otra vez y otra vez y otra vez. A mí me ha tocado, ya les dije que la he terminado en audio varias veces y voy por la tercera vez leída. Y cada vez que leo, me sorprendo de las cosas que me encuentro, porque aunque muchas son reafirmaciones que me ayudan a estar firmes en una verdad, muchas de ellas también pareciera que son situaciones nuevas o que me recuerdan cosas que yo ya sabía y que había olvidado a través del tiempo. Y digo, ok, qué bueno que lo vuelvo a leer. Entonces, tal y como Pedro dice aquí, tal y como Pablo lo dijo, tal y como el Señor mismo lo dijo, hay que seguir leyendo cada vez más la palabra, cada vez y cada vez. Oye, pero si nosotros somos de la salvación, ¿por qué necesito seguir escuchando lo mismo? No solamente te reafirma, sino que te sirve para no estar perezoso en ningún aspecto de la Escritura. Yendo a Hebreos, capítulo 6, versículo 9, vemos como dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, aquí está hablando a los creyentes y les está amonestando y les está diciendo que no se pierdan del camino, que no se alejen de Dios, que no se aparten de la verdad. Y dice, aunque sabemos que ustedes son de la salvación, o sea, ustedes tienen la salvación y no se van a perder, les hablamos así. Y dice, ¿por qué? Porque Dios, dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se repite y se repite una vez y otra vez y otra vez el mismo evangelio, no es porque no tengamos nada más que decir, sino porque es lo esencial, lo necesario y lo único que necesitamos saber, y con ello nosotros nos reafirmamos para no dejar la misma solicitud con la que empezamos, el mismo amor con el que iniciamos en la obra, para tener una seguridad hasta el final. Porque yo incluso se los he dicho, ¿no? Que una de las cuestiones que más nos marca... Un segundo. Bueno. Ahí está. Ahí, ¿dónde dejé el otro? Un segundo. Vale. Debería haber dejado un papel por aquí, pero no lo veo. Decía, lo que nos afirma que realmente estamos en la fe es lo mismo que ya hemos hablado antes: los frutos. El hecho de que queramos vivir cada día en el Señor y que no nos alejemos de Él, muestra y demuestra que estamos en la fe. Y por lo mismo,
Y por lo mismo, el hecho de repetir y de repetir la verdad nos termina ayudando a reafirmarnos en ella y volver a levantarnos. Que decimos, hoy he estado muy apagado. Es cierto, o sea, es cierto lo que me está diciendo la palabra. Mira cómo se esforzaba Moisés, mira cómo se esforzaba Pablo, mira cómo... ¿Yo qué hago sentado? ¿Yo qué hago sin hacer nada? Tengo que ponerme a hacer la obra para el Señor. Voy a quitarme el abanico porque creo que me está afectando. ¿Verdad? Lo siento, jeje. Y como digo, principalmente nos ayuda a eso, a reafirmar la fe. Entonces, es solamente la importancia de repetir, la cuestión de que no se cansen, de que les digan una vez y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, porque es necesario. A veces ignoramos esa verdad de que necesitamos que nos repitan las cosas y andamos menospreciando el trabajo de justamente volvernos a hablar la misma situación, la misma prédica. Luego, en nuestra ignorancia, incluso decimos, yo quiero escuchar algo nuevo. Pero no necesitas algo nuevo. Necesitas primero reafirmarte en la verdad que ya conoces. Porque luego queremos escuchar algo nuevo cuando el amor, la piedad, la justicia, que ya nos fue enseñada, ni siquiera la llevamos a la obra como deberíamos. Entonces, ¿cómo quieren escuchar algo nuevo? Simplemente no tiene sentido. Es ahí donde nosotros tenemos que tener esa humildad y conciencia de que todos los días necesitamos aprender más y más de la palabra. Lo voy a poner indirectamente. Más y más de la palabra. Muy bien, siguiendo con el texto, versículo siguiente. Dice, pero tengo por justo, fíjense, esta parte es importante, pero tengo por justo, por bueno, por correcto. Ahorita vamos a leer. Aquí está, sabía. Se me alborotó ahorita porque cuando hace calor uno suda y se tiene que poner el abanico, y cuando se pone el abanico pues está teniendo un aire hacia el cuerpo y está mojado, entonces como que te alborota incluso más esa cuestión. Dice, tengo por justo, o sea, tengo por correcto, me parece lo que debería ser. Dice, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Y esto es algo que a la gente no le gusta. Incluso yo creo que muchas personas se niegan a leer la palabra justamente por el mismo hecho, porque se sienten regañados. Se sienten, como enfrentados. Y a la gente no le gusta esa cuestión. Cuando de verdad, en teoría debería ser como lo que deseáramos. Ser puestos a prueba y demostrar que estamos en la fe. Para seguridad nuestra, en primer lugar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces hay personas que se molestan, que se enojan porque alguien les dice, oye, esto no está bien, esto que estás haciendo pienso que no es correcto, oye, no deberías hablar así, ¿por qué estás escuchando esas cosas? Entre otras cuestiones en las que muchas veces en vez de decir, oye, tienes toda la razón, no debería estar haciendo esto, se molestan, bueno, ¿y tú quién eres? O tú, don perfecto, doña perfecta, cuando en realidad debería ser algo que agradeceríamos o deberíamos agradecer. Pues el hecho de molestarse por ser corregido denota un orgullo que todavía está marcado en tu corazón, de manera que si te marcan uno de tus errores, ya te golpearon en el orgullo. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo me voy a estar equivocando y por qué me lo tienen que estar remarcando? Como si fuera una humillación. Y no debe ser ni funcionar de esa manera. Es más, en la misma escritura, si nos movemos a Mateo capítulo 18, versículo 15, Mateo 18, versículo 15, vemos que Jesús es el que nos dice lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú
y él solos. Fíjense que no dice y avísale y coméntale, dice repréndele. Esa es la palabra que utiliza. Dice, repréndele estando tú y él solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, miren, este texto es curioso. Es el de Mateo 18:15. Porque en manuscritos más antiguos no se tiene como una certeza de este tema. Yo pienso por la traducción. Pero el texto varía en una sola cosa en la mayoría de los manuscritos. Y es que en algunos textos dice, por tanto, si tu hermano peca, y ahí se corta, dice, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano, y empieza con todo lo demás. Y en otros textos, como aquí, dice, si tu hermano peca contra ti. De manera que hay muchas personas que llegan a decir, no, es que entonces si no te estoy haciendo nada a ti, tú no tienes por qué venirme a decir nada. Pero también sabemos que hay otros textos y que se tiene más idea de que el texto original dice si tu hermano peca y punto. Pero ¿qué vemos aquí en cuanto a esta traducción? Que ciertamente la primera responsabilidad está sobre la persona que recibió el agravio. En otras palabras, si alguien me hace algo y yo como hermano en la fe no le digo nada, yo no estoy mostrando amor. Porque créanme, el hecho de que, por ejemplo, yo por accidente, porque no me di cuenta, porque mis comentarios son así con otras personas y ellos no lo sienten como una ofensa, ofendo a alguien. Le digo algo que le es ofensivo y no me dice nada, pero me guarda el rencor, porque créanme, esas cosas se guardan. Entonces, no me dice nada y yo sigo en mi error y luego hay una queja. ¿Quién va a tener la culpa? ¿Yo, que no estaba consciente de ese error, o mi hermano, que estando consciente nunca me lo avisó? Delante de Dios, yo voy a tener culpa por mi pecado, pero él también por no haberme avisado. Porque yo en mi inconsciencia no me estoy dando cuenta de algo, y él sí, pero él no ha tenido el amor para venir y decirme, hermano, estás mal. Y entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Pues yo voy a estar perdido, y él, que tenía la posibilidad de salvarme, no lo hizo. Por tanto, él también será culpable de ello. Ya me pasó una vez. Una vez hubo una situación con una hermana. Yo llegué a decir una cosa que no considero que fuera incorrecta porque no se dijo con ninguna malicia, pero voy a decir que fue. Hace tiempo me acuerdo que estaba con una persona ahí y le digo, déjalo ahí. Estaba una cosa desordenada. Déjalo ahí, deja que los de limpieza se encarguen. ¿Por qué le digo esto? Porque tiempo anterior el pastor había dicho, dejen que los de limpieza se encarguen de la limpieza y dejen que los que le toca tal tema, le haga tal tema, para que no dejen su servicio. Para ese momento yo digo eso. Claro que el servicio no se llama de limpieza, el servicio se llamaba ujieres o algo así. Eran los que recibían, pero también eran los que limpiaban. Entonces, yo me voy y ya, ese tema quedó ahí. Pero tiempo después, por una cuestión que se dio la oportunidad, logré hablar con la hermana, que estaba antes en limpieza, bueno, en ujieres, perdón, y yo empiezo a platicar con ella, y sí llega un momento en el que me dice, oye, pues una vez sucedió que dijiste esto, y yo iba subiendo, dice, porque estaba en un segundo piso, yo iba subiendo y escucho que dices, deja que los de limpieza se encarguen, y yo dije, ahora soy de limpieza, y yo, pues sí, o sea, pues sí, el problema está en que yo no sabía que eso le era ofensivo, por ejemplo. Y le digo, perdóneme hermana, yo no sabía que eso le era ofensivo. Yo soy de los primeros, y esto ustedes lo saben porque incluso lo he dicho aquí, que de los ministerios más importantes para mí, al menos en una iglesia, son los de limpieza, porque son los más humildes en simple y sencillamente tener un lugar apto para la gente, y para mí son de gran valor. Entonces, para mí el hecho de decir los de limpieza, para mí no era algo ofensivo. Para mí era un ministerio incluso al cual yo respeto. Pero claro, desde la otra perspectiva, pues fue una ofensa, de la cual yo nunca me enteré sino hasta ese día. Ahora imagínense la situación, cómo se quedó eso en el corazón de la persona, como una ofensa,
hasta el día que se dio la oportunidad de hablar, porque nunca se animó a decirme, oiga hermano, la vez pasada dijo esto, y yo pudiese aclararle desde el principio ese tema. Ahí se muestra no solamente una situación de orgullo, porque pegan el orgullo al final de cuentas, que me digan eso es ofensivo, me rebaja, cuando no debería ser, sino que también demuestra un poco interés en aclarar las cosas y arreglar las cosas con los hermanos, que se debe cambiar al final de cuentas. Y yo respeto mucho a esa hermana y la quiero mucho también, pero sí tengo bien consciente esa situación porque y yo le dije, hermana, ¿por qué no me lo dijo? O sea, llevamos no sé cuánto tiempo y hasta ahorita me lo viene diciendo y yo no sabía que eso era ofensivo, y es más, yo soy de los primeros en defender ese ministerio, decir que es importante y necesario, y fuera de bromas, el pastor se puede encargar de muchas cosas, pero si también le tiene que tocar la limpieza, el pobre no va a poder con lo demás. Entonces, si tiene alguien que se encargue de eso, lo demás es bastante más sencillo. Entonces, para mí es sumamente importante el ministerio, sí, yo le digo de limpieza, porque al final es eso, de limpieza. Pero es cuestión del orgullo, ¿saben? Cuando sientes que una cosa es menospreciada, tú no quieres estar ahí. Y por ese mismo hecho es que muchas veces el hecho de ser ama de casa o madre termina siendo algo que a la gente, por ignorancia, les termina pareciendo incorrecto o muy humillante, no por causa de que el trabajo sea humillante, sino porque directamente la gente ha menospreciado tanto ese tema, y como la gente tiene orgullo, le parece correcto, vamos a decirlo así, también menospreciar esa situación. Entonces las mujeres ya no quieren ser amas de casas, ya no quieren ser madres, porque todos los demás dicen que es incorrecto, cuando delante de Dios eso tiene un gran valor. Así como para mí, creo yo, por lo que conozco, delante de Dios, esas personas que se encargan de ese trabajo que nadie más se quiere encargar, tienen gran valor delante de Dios. Y para mí es un ministerio muy apreciado. Y bueno, vuelvo a lo mismo, no parece ser para otros, pero si volviéramos a tener ese corazón para aclarar las cosas y para acercarnos a los hermanos y obedecer a esta parte que dice, ve y habla con él, las cosas serían resueltas. Por eso digo que la primera responsabilidad está delante de quién, de quien recibió la ofensa. Es la primera responsabilidad para mostrar amor. Yo no puedo decir amar a mi hermano y después de que me ofende nunca decirle nada. No, Dios se encargará, sí, pero si es tu hermano, si es una persona del mundo, ya Dios se encargará, porque la Escritura dice que Dios juzga a los de afuera, pero a los que están dentro, no juzgáis vosotros, dice. Entonces, tú que estás dentro de la fe, si sabes que tu hermano en la fe te ha ofendido, por amor, tienes que acercarte y decirle, hermano, esta situación sucedió, esto no es correcto delante de Dios. Y entonces sí resolver ese asunto. Es bien importante ese tema, porque luego por eso las iglesias acumulan dentro de sus propios miembros rencores, envidias, problemas, enojos, porque nadie se atreve a levantarse y decir, hermano, me ha ofendido. Porque casi siempre esos problemas se resuelven si se hablan, prácticamente siempre. Pero quien tiene el amor, la seguridad y la valentía para decir, oye, esto no es correcto. Entonces, ¿qué vemos? En primer lugar, sí, es tu responsabilidad, si a ti fue a quien te ofendieron, el primero en levantarte y decir, oye, esto no es correcto. Pero también, si tú sabes que algo está sucediendo que no es correcto y no haces nada, estás denotando que no hay amor en tu corazón para con esa persona y para con la iglesia, por lo cual no has querido decir nada delante de esa persona. Y eso es un grave problema, porque nosotros debemos basarnos específicamente en eso, en el amor. Entonces, esto no es un mandato solamente de este versículo, pues también lo vemos, esto también lo vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13, donde aclara explícitamente diciendo, antes exhortaos unos a los otros
cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño, pero ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del corazón, del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros decimos ser hermanos en la fe y nunca nos exhortamos los unos a los otros a ir a lo correcto, a cambiar las malas actitudes, a cambiar el pecado que está en nuestra vida, vamos a dejar que nuestros hermanos se endurezcan. Y cuando un corazón se endurece, tiempo después provoca problemas, sobre todo en la congregación. Un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado, de una raíz de amargura en una persona, termina perjudicando no solo a esa persona, sino también a las demás personas que están juntamente con él. Por tanto, no podemos permitirnos nosotros esa misma situación. Entonces, tengamos esa conciencia. ¿Para qué? Para actuar. El hecho de exhortarnos, ayudarnos, es una necesidad. Incluso Pablo se lo dice a Timoteo, en Timoteo capítulo 4, versículo 13. Esto está para acá, no para acá. Timoteo capítulo 4, primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 13, le dice Pablo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así como es la palabra de Dios, que en el capítulo 3, versículo 16, también de primera de Timoteo, nos dice de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Espera, es segunda, ¿no? Me imagino, segunda Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que el hecho de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia es bueno, no es malo, no debe ser ofensivo, ni mucho menos un agravio, sobre todo para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos temor de Dios y por tanto tenemos sabiduría. ¿Y qué dice del sabio? Proverbios capítulo 9, versículo 8. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Dice: corrige al sabio y te amará. Pero si cuando a ti te corrigen, tú no amas al que te corrige, tal vez simple y sencillamente no eres sabio, o no estás actuando en sabiduría, sino que como el necio, que dice aquí: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Si tú te incomoda, te molesta, te parece desagradable la persona que anda corrigiendo a todos o que te anda corrigiendo a ti, pues no estás teniendo una reacción de un sabio, estás teniendo una reacción de una persona escarnecedora, necia y apartada de la verdad. Porque del sabio, vuelvo a decir, dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Pero si nosotros estamos en necedad, en terquedad, en malicia, simple y sencillamente vamos a terminar reaccionando de una manera desagradable. ¿Cuándo? Cuando nos corrigen. Y ustedes lo sabrán porque creo que son perfectamente conscientes de cuando a ustedes les molesta que les corrijan o no. Y si es así, sepan que su pensamiento y su forma de actuar no está siendo de una persona sabia, sino de una persona necia, escarnecedora, burladora, una persona apartada de Dios, así de simple. En el versículo 7 de este mismo capítulo dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Si esas son las reacciones y consecuencias de que a ti te corrijan, pues tú no estás en la fe como deberías estarlo, ni estás en la sabiduría de Dios como deberías estarlo, porque al contrario, tú deberías amar a la persona que te corrige. Ahora bien, voy a poner un paréntesis, o más bien voy a poner un punto importante a la hora de corregir. Hermanos, por amor a ustedes mismos, evítense
con el alma, tratar de corregir a una persona en algo que tú mismo no haces. Porque la misma Escritura lo dice cuando Jesús habla diciendo que quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, pero no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo que sacar la paja del ojo del hermano sea malo. Está diciendo que si lo tratas de hacer cuando tú mismo no has corregido tu comportamiento, tu instrucción, lo que sea que está pasando en tu vida, te acarreas mancha hacia ti. Porque te dice el hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Si tú sabes que tu hermano no está llegando puntual y tú vas y le corriges por no ser puntual, pero tú tampoco eres puntual, ¿cómo? ¿Con qué cara vas a poder corregir a esa persona por su impuntualidad si tú ni siquiera eres puntual? Saca primero la viga de tu propio ojo, corrígete tú y entonces ven y puedes corregir a tu hermano, porque incluso le podrás mostrar el camino por el cual tú anduviste para corregir tu error. Tú no puedes llegar con una persona y decirle no andes en fornicación si tú sigues en inmoralidad sexual y tú también estás en fornicación. Simplemente es absurdo. Es más, tú no le puedes llegar a decir a una persona que deje su inmoralidad en este aspecto, por ejemplo, ver pornografía o cualquier cuestión del estilo, cuando tú tienes una pareja con la que estás teniendo relaciones y no estás casado. No tienes derecho a dirigirte a esa persona para tratar de corregir ningún tema, porque te vuelves un hipócrita al tratar de corregir algo que tú mismo en tu vida no quieres cambiar. No le puedes decir a una persona que aprenda a amar cuando tú mismo no sabes amar como es debido. Entonces, si una cosa tienen que cuidar es que lo que vayan a enseñar, corregir o instruir sea primeramente algo que ustedes corrigieron. Y esto no les da pretexto para no corregir y para no cambiar. Al contrario, les dice, si ustedes notan un error en otra persona, con más importancia deberías notar tu propio error. Porque si logras notar que el hermanito es grosero en su forma de actuar y tú eres exactamente igual, eres el primero que tiene que decir, ¿sabes qué? Estoy mal, porque si yo lo veo mal de él, también está mal de mí. Corrígete, y cuando te corrijas, acércate al hermano y también corrígele. Pero si no lo haces primero, la Escritura dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Entonces no puedes vivir corrigiendo a la gente si tu vida no está en corrección. Tú no puedes enseñar a otras personas lo que tú mismo no has aprendido. Tú no puedes exigirle incluso a los hermanos que guarden algo que tú no has guardado. ¿Okay? Antes bien, exígete a ti, corrígete a ti, cambia tú para poder ayudar a tus hermanos en amor y en paciencia para que también sean corregidos. Hasta entonces, no antes. ¿Okay? Ese es el único punto importante antes de poder corregir, porque sí es importante y es bueno que entre hermanos nos corrijamos, pero tenemos que tener una vida primero corregida, bien encaminada, recta. Lo primero. ¿Okay? Entonces, tengan eso en conciencia para que en ningún momento se equivoquen en ninguno de los dos aspectos, en no decir nada, pero tampoco en decir algo cuando no tienes derecho a decirlo. Es importante que en ambos casos estén conscientes, porque es justo, es bueno que si tenemos esa capacidad, que Dios nos ha librado de tal situación, podamos acercarnos a los hermanos, corregirles, exhortarles en amor, en paciencia, espiritualmente. Siguiente versículo, dice, sabiendo que en breve, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Aquí Pedro ya sabía de su muerte, de lo que iba a suceder con él mismo. Algunos por cuestión de tradición, o así se le llama, tradición oral o tradición escrita, que no son los textos bíblicos que entran dentro del canon, pero son textos de personas que en teoría en aquel tiempo registraron algunas cuestiones y se conocen por boca a boca en las iglesias. Tenemos la idea de que Pedro fue crucificado. Y justamente para este momento
era justamente ese tiempo en el que ya empezaba a tener... Ay, ¿se trabó? ¿Todo bien, verdad? Sí. Él ya empezaba a tener conciencia de que iba a perecer, que iba a fallecer. Y esto es algo que desde Juan, desde el libro de Juan, Jesús le había dicho. Le dijo, cuando seas viejo, y curiosamente le dijo que cuando fuera viejo, no de joven, te llevarán, dice, algo así, y te pondrán donde no quieres estar y no sé qué, o sea, y le estaban diciendo de qué muerte iba a morir, o sea, iba a ser crucificado. Entonces, aquí Pedro ya está avisando, o sea, ya pronto estoy a abandonar el cuerpo, estoy a punto de morir. Y dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, o sea, es algo que ya le había dicho. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿no? La importancia de la memoria, de poder recordar estas cuestiones. Pero fíjense aquí, me quiero detener un segundo. Él está a punto de fallecer. Y fíjense a qué le da importancia, con qué es con lo que empieza en cuanto a este tema, que dice, oye, ¿saben qué? Me voy a morir. O sea, estoy a punto de fallecer, estoy a punto de encontrarme con Cristo. Entonces, antes de irme, me es importante decirles estos temas. Y fíjense con el que inicia, versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas como preparadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y esto no es un patrón de una sola persona. Si nos vamos, por ejemplo, a segunda carta a Timoteo, esta carta Pablo también le escribe también consciente de que está a punto de fallecer. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Me pasé, estaba un poquito antes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 1, fíjense cómo empieza la carta, dice, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice, y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Vuelvo a repetir ahí la palabra fábulas, y acá también menciona las fábulas, y justamente dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y después dice el por qué le está diciendo todo esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y es curioso cómo los dos apóstoles, uno de los más conocidos y otro que era el líder de los apóstoles en Judea, justamente se preocupan primeramente por la misma cuestión. Predica la palabra tal y como es. No me le inventes nada, no me le muevas nada, no me andes haciendo invenciones de fábulas, y ya pueden buscar cómo son las fábulas, ni tampoco cambiándome la manera en cómo predicas la verdad. Predícala y se acabó. Di las cosas como son y enséñala tal y como debe ser. Pero al día de hoy, desafortunadamente, se les olvida qué tan importante era esto, que al día de hoy la gente quiere hacer shows, entretenimiento y muchas otras cuestiones para llamar a la gente que no tienen que ver con el evangelio. Quieren hacer obras de teatro, lo cual no le veo un problema cuando es definida por la escritura, pero luego quieren hacer obras de teatro que nada tienen que ver con la escritura, sino para enseñar algo más. Y no es la manera en la que estos mismos hombres dicen, no hemos hecho esto de esta manera, sino de esta otra. ¿Qué dice Pedro? Porque hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y cómo le dice Pablo que tiene que ser? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No te inventes nada, no hagas un show, no hagas esto, no hagas aquello. Predica la palabra tal y como es. ¿Y cómo se predica la palabra? Como testigos de su presencia, conscientes de su realidad, no inventándonos cuentos, diciendo historias para tratar de dar a conocer la verdad del Evangelio, sino diciendo las cosas tal y como son. Porque luego yo lo entiendo, lo he visto, que se quieren hacer obras, que se quieren hacer chistes, que se quieren hacer shows, para terminar entre todo el show metiendo a Cristo. Pero dicen los mayores apóstoles que conocemos, no lo hicimos así, porque así no se hace. Y lo primero por lo que se preocupan que el pueblo sepa es, no lo hagan así. No hagan show, prediquen la palabra, prediquen la verdad, díganlo como lo que es. Ustedes son testigos de que Dios habita en vosotros. Y por lo mismo, ustedes tienen que estar conscientes de cómo predicar la verdad. Dios está en mí y mi Dios me ha hecho salvo. ¿Por qué? Porque dio su vida en la cruz para darnos salvación y resucitó para darnos justificación y se acabó. No me voy a inventar un cuento, no me voy a inventar una historia, no les voy a hacer show, voy a decirles la verdad. Y punto. Porque así de serio se tiene que tomar el Evangelio, así de certero tiene que ser la palabra, así de clara tiene que ser. Si Pablo y Pedro en su punto cercano a la muerte, en su carta cercana a su defunción, la primera cosa por la que los dos se preocuparon a la hora de mencionar su muerte era: no prediquen la palabra con fábulas, con historias, con cuentos, con cosas que entretienen, sino tal y como es. ¿Por qué seguimos buscando hacer show, ideas y cuestiones para llamar la atención? Porque Dios nos envió como testigos de su presencia, de su verdad. Si vamos al libro de Hechos, Hechos está después de los Evangelios, Hechos capítulo 1. A veces a la gente se le olvida que en Hechos también está palabra del Señor. ¿A qué me refiero? Literalmente Jesús hablando. Ahorita lo vamos a ver. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero, dice esto Jesús, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue la última cosa que dijo, porque inmediatamente dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vuelvo a repetir, ¿qué fue lo último que Jesús dijo? Ustedes me serán testigos. Y el testigo testifica, habla lo que vio, habla lo que sabe, habla la verdad. Y se acabó. No predica nada más, no hace bolas de esa cuestión, no hace chistes de esa cuestión, no busca principalmente entretener con ellos, sino dar a conocer una verdad. Y si una persona predica una verdad de manera no seria, rara vez es tomado en serio. Entonces, fíjense qué preocupación tenían los apóstoles por decirle al pueblo: prediquen las cosas como son, así como nosotros las hemos predicado, sin hacer shows, sin hacer chistes, sin hacer bromas, sin llevar de aquí, de allá, sin hacer cosas súper elaboradas y preparadas. No, les hemos hablado la verdad tal y como es, cruda y sin censura. Lo hemos hecho tal y como debe ser, así quiero que lo hagan ustedes. Imagínense qué tanta era su preocupación en cuanto a este tema, que fue lo primero que ambos mencionaron
al decir sobre su propia muerte. Así que ustedes, sobre todo los que estamos aquí, tal vez Dios permita más adelante más personas también lo sepan, pero nosotros que estamos aquí estamos conscientes de esto que estamos hablando. Si a alguno le tocará predicar, espero que sí, si a alguno le tocará hablar, hágalo como es debido. No se deje llevar por falsos maestros, por falsos profetas, por gente que le gusta tener miles de millones de personas enfrente y a esas personas entretenerlas durante media hora, una hora y poco o menos darles de la palabra. Ustedes sean conscientes para dar la palabra tal y como es, una tras otra, así sean 15 minutos o 30 o una hora o 2 horas, que sea solamente la palabra de Dios. ¿Ok? Para que al menos ustedes tengan esa conciencia de hacer las cosas como es debido. Siguiente versículo dice: pues cuando él recibió de Dios, hablando de Jesús, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. También por medio de una palabra sincera, directa y clara, claro, dada por Dios. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, ellos eran testigos de esa verdad. ¿Cuánto? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿testigos de qué son? Si ya son salvos, si son hechos salvos por Dios, tienen que tener testimonio de que Cristo les salvó. Y aparte, tienen el testimonio de todas las personas que han conocido de Dios y han revelado esa verdad escrita aquí. Y el mayor testimonio de todos, tenemos el de Jesús. Ese es el testimonio y los testimonios que tenemos que dar. Nada más. Hablarlo como lo que somos, testigos de su verdad. Y nada más. Siguiente versículo dice: tenemos también la palabra profética más segura, justamente de lo que estoy hablando, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque eso es verdad. Hay gente que lee la escritura y no la entiende, pero le ayuda, porque sin entenderla en su 100%, sabe que hay cosas que aquí están escritas que son necesarias. Entonces, la Biblia le sirve como una antorcha para ver en lugar oscuro, hasta que el Espíritu Santo te aclara la verdad en su totalidad, y entonces entiendes que esto que está escrito es verdad y aprendes a interpretarlo como debe ser, en el amor de Cristo. Pero eso es algo que sucede con el tiempo. Incluso Jesús dice: si ustedes permanecen en mi verdad, o sea, si mis palabras permanecen en vosotros, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces es un proceso. Conocemos la palabra de Jesús, conocemos la palabra de Dios, conocemos la profecía más segura, guardamos esa profecía, nos sirve como antorcha en lugar oscuro, y tal y como dice Jesús, al permanecer su palabra en nosotros, nos convertimos verdaderamente en sus discípulos y conocemos la verdad. Y al conocer la verdad, ahora sí todo se alumbra y somos libres. Pero eso es un proceso que se hace a través de primero conocer, su palabra. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el Señor? En Juan, capítulo 5, versículo 9, nos dice justamente sobre ese tema. Porque lo primero, como dije anteriormente, es conocer sus palabras. ¿Cómo conocemos sus palabras? A través de la Escritura. En Evangelio según San Juan, aquí está, Hechos Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús está hablando con unos fariseos y justamente les dice, aquí está, escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta palabra santa de la verdad es la que nos guía a cómo dirigirnos a Cristo, y cuando nos dirigimos a Cristo y estamos en Cristo, entonces somos alumbrados, recibimos la verdad, recibimos la vida y recibimos el camino que no tiene perdición.
Pero hasta entonces, así que por tanto obedezcamos a la verdad, escudriñemos la Escritura, busquemos esa verdad, estemos atentos a esta profecía segura. Versículo siguiente que quiero mencionarles está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es justamente el que estábamos viendo, que decía que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para redarguir, enseñar, instruir, para que el Hijo, el hombre de Dios, sea perfecto en toda buena obra. Esa palabra es la que nos termina perfeccionando, guiando y enseñando. Por tanto, si queremos ser libres, queremos ser salvos, queremos tener vida, lo primero es escudriñar su palabra, ver el testimonio que habla de Cristo, creer en Él, y al dirigirnos a Él, tal y como la palabra lo dice, terminaremos haciendo lo que Él mismo ya predeterminó, que de nuestro interior salgan y broten ríos de agua viva, que seamos luz juntamente con Él, que tengamos vida juntamente con Él, que seamos libres juntamente con Él, y que aprendamos a amar como Él lo hace. Entonces, esta parte no la ignoren, porque siempre es importante tener en cuenta la relevancia que tiene volver y repetir y leer y aprender cada día más de la Escritura. Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, no es como he descubierto algo que nadie descubrió, no, eso es algo que ya está y lo podemos descubrir. Por eso mismo yo les digo, cuando leemos y cuando les enseño, lean la Biblia, revísenla, para que confirmen y comprueben que lo que les estoy diciendo no es una mentira, no es una invención, no es nada de eso. Al contrario, es una verdad que no les está oculta tampoco a ustedes, sino que también la pueden ver claramente en la Escritura. Porque ninguna Escritura es de interpretación privada. No me fue dada la interpretación solamente a mí, sino que ustedes también la pueden confirmar. Siguiente versículo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí terminamos la lectura del día de hoy.